Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo programa del Arranque en Radio Sónica, 10:31 de la mañana en la República Argentina, un solo minutito pasado de las 10:30 para comenzar un nuevo día, en este caso 22 de abril del 2021, día jueves, previo ya cerquita al fin de semana. Mañana es el último día laborable y estamos con muchas ganas de arrancar el descanso que todos nos merecemos después de una semana complicada de trabajo, sobre todo para aquellos que hacemos noticias e información, porque la verdad es que la noticia está permanentemente en ciernes sobre todos nosotros en el marco de esta pandemia que se nos ha abalanzado no solo en la Argentina, sino en el mundo. Pero ¿de qué me gustaría reflexionar en el día de hoy? Datos que me parecen no menor y entiendo, al menos desde lo discursivo, que es una noticia alentadora. Después veremos si la noticia termina de confirmarse, y no solo de confirmarse, sino de ponerse en práctica, porque la noticia puede confirmarse en cuanto a lo dialéctico, pero hay que llevarlo a la práctica. Les quiero contar que en el día de hoy se está produciendo un hecho inédito, primero porque es una conferencia de más de 40 países, de 40 mandatarios de forma virtual, y por el otro lado, porque también se está buscando consensos, como fue en su momento el protocolo de Kioto, para intentar reducir las emisiones de carbono a nuestra atmósfera y que eso pueda paliar el cambio climático que ya está desde hace muchos años generando situaciones de estragos en el mundo. Estas situaciones de estragos son el que se acentúen las sequías, las inundaciones, los incendios forestales, los huracanes, etc. Y sobre todo está trayendo grandes problemas por el aumento del nivel del mar a algunos países que también están dentro de estos 40 que están sus mandatarios en la cumbre del cambio climático. ¿Qué es lo que se busca con esta tratar de reducir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera? Que la temperatura global del planeta no suba por el 1,5 grados de la etapa preindustrial, es decir, que se mantengan los valores y en los niveles que tenemos hoy. ¿Cuál es la promesa que ha hecho, por ejemplo, uno de los principales y peores contaminantes del mundo, Estados Unidos? La reducción digamos, del carbono que se emite a la atmósfera en el 50% para el año 2030. Repito, el peor contaminante del mundo, te diría, uno de los principales causantes de este problema, junto con Inglaterra, porque fueron quienes llevaron adelante la etapa industrial con la quema del carbono, Estados Unidos, también Inglaterra, están prometiendo reducir a la mitad la quema de carbón para no aumentar la temperatura global del planeta mayor a 1,5 de la etapa preindustrial, y están prometiendo reducir el 50% de esas emisiones para el año 2030. ¿Qué otros países se suman a esta iniciativa? Se está sumando Japón, como te decía, se está sumando Inglaterra, a Estados Unidos, y algunos países de la Unión Europea en hacer este esfuerzo. ¿Qué indicó el presidente Joe Biden? Que la inversión que va a hacer Estados Unidos va a ser millonaria en reconvertir justamente su infraestructura, no solo de lo que uno tiene en la cabeza, ¿no?, de la extracción del petróleo o del carbón y tapar esos pozos por energías más limpias, sino también la reconversión de los Estados Unidos en lo que uno ve como el cableado, como los automotores, etc. Y que eso también puede impulsar de alguna manera la industria de los Estados Unidos en esa reconversión. Con esto quiero hacer dos líneas de pensamiento. Por un lado, que estoy muy gratificado de que 40 países se estén reuniendo, entre ellos también el Papa Francisco, al que se espera su también alocución como líder del Estado Vaticano, y sumándose, ¿no?, a esta ola global de
entender que el cambio climático nos perjudica a todos. Recordemos también, el Papa Francisco fue uno de los principales impulsores en esta nueva era de entender el cambio climático con su encíclica Mandato Si, ¿no? Laudato Si, perdón. Pero quiero también hacer esta línea de pensamiento que traté de esbozar cuando decía, ahora vemos a Joe Biden preocupado por el problema, también lo había estado en su momento Barack Obama, algunos dicen que hubo 4 años de Donald Trump donde no se hizo nada por evitar sumar gases de efecto invernadero a nuestra atmósfera y que, bueno, Trump fue un verdadero desastre en esta materia. Pero creo que tenemos que entender, digamos, también la posición de un país dominante, imperialista, como lo es Estados Unidos, y entender que ellos están buscándole una solución a un problema que ellos mismos crearon. La ética protestante y el espíritu del capitalismo es un libro que habría que leer para entender esta matriz y esta línea de pensamiento creadas desde Inglaterra, desde esa Inglaterra victoriana, llevada hacia los Estados Unidos y puesta en funcionamiento con este verdadero caos climático que Estados Unidos e Inglaterra impusieron en el mundo con la industrialización. Con esto no estoy diciendo que no le hayan cambiado la vida a mucha gente, que nos hayan cambiado la vida, que nos hayan dado posibilidades de crecimiento a nivel individual y a nivel colectivo, con muchos avances y con muchas investigaciones que se han llevado adelante. Lo que estoy diciendo es que el hombre desde hace mucho tiempo sabía que esto iba a generar un problema. De hecho, se sabía desde la década del 70. Desde la década del 70 que se empezaba a hablar de los componentes contaminantes que tenían, por ejemplo, los desodorantes, los CFC, y que después fueron cambiándose y después se empezaba a saber esto no perjudica la capa de ozono durante toda fines de la década de los 80 y principios de la década del 90. Tardó mucho tiempo para que esta situación elefantiásica de cambio y de mentalidad empezara a prender en la mecha de los políticos. Es más, algunos dicen, no vaya a ser que sea demasiado tarde. Y por eso también están estos estados costeros que están muy preocupados por el aumento de la situación global del planeta, ¿no? Del aumento de las aguas que puede llegar a generar una peor situación a lo que ya tienen, como estados costeros. Pero acá hay un problema que no hay que perder de vista, más allá de entender que Estados Unidos e Inglaterra han sido los principales contaminantes e impulsores del problema. ¿Y hoy cuál es la situación imperante y problemática? China. ¿Y por qué es China? Porque China se ha descontrolado y China ha salido, digamos, de los estándares de control que podía llegar a tener Estados Unidos o Inglaterra sobre este país. ¿Por qué? Porque pasó a ser el gran motor de la economía mundial China, desde hace ya muchos años. Te diría que desde mediados de la década del 80 se viene viendo este crecimiento chino y obviamente su matriz energética no ha sido una matriz energética limpia. No han hecho algo distinto de lo que han hecho los americanos o de lo que han hecho los ingleses. Por el contrario, han empeorado el problema y hoy es el principal país contaminante. Entonces, es bueno que quien inició el problema lo reconozca y baje las emisiones. Pero es importante que el resto de los países también empiece a exigirle a China una disminución sustancial y te diría importante de sus emisiones, cosa que parece medio complicado en este momento que China lo vaya a aceptar porque entiende que de hacerlo va a frenar una economía en ascenso, que los está llevando a ser la primera economía mundial en muy poco tiempo. Algunos dicen en menos de 2 o 3 años. Dicho esto, también hay que entender lo que nos pasa a los países en vías de desarrollo.
Indudablemente podemos verlo como un problema o también podemos verlo como una inversión y solución a mediano plazo. Hay muchos países, entre ellos algunos europeos, puedo también citar el caso de Nueva Zelanda, que se han dado cuenta del problema desde, bien digo, como te hacía referencia, de la década del 80 y el 90, y han empezado a hacer inversiones al respecto, y son hoy líderes en la emisión de energía de forma limpia. Esto no pasa en la Argentina. Hay algunos principios de energía eólica y de energía solar, pero nuestra matriz energética sigue siendo básicamente la tradicional, también con algún tipo de energía denominada nuclear, ¿no? Es la menor cantidad de energía, la limpia que nosotros generamos. Y esto también va a generar matrices de desigualdades en el mundo, porque indudablemente Estados Unidos, Inglaterra y algunos otros países como Australia o como Japón tienen mayores posibilidades de desarrollar energías limpias a un menor costo por el desarrollo tecnológico que tienen, de lo que tienen los países en vía de desarrollo. Te diría, todos los sudamericanos, o la gran parte de los americanos de México para abajo, y los africanos o muchos asiáticos, sacando obviamente los petroleros que ya están en esta cumbre también y tienen todo el dinero para hacer esa reconversión y no morir en el intento. Y muchos de ellos se han dado cuenta, como es el caso de Arabia Saudita. Obviamente también llevado adelante por el impulso de los Estados Unidos en esa asociación estratégica que tienen desde hace años geopolítica entre Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos. Con esto quiero marcarles un panorama global de lo que se está viviendo en materia de cambio climático. Celebremos que el mundo se esté dando cuenta. Entendamos que no va a ser tan fácil porque tenemos a China. Entendamos que no queremos que nos pisoteen con esto las potencias a los países en vía de desarrollo, porque tenemos la misma posibilidad de crecimiento que tuvieron ellos para generar el desastre que generaron y que hoy nos imponen al mundo en su conjunto. Entonces, pedirles a estos países que han esquilmado el planeta, vuelvo a repetir, Inglaterra, Estados Unidos, China y parte de los europeos, que nos den la solución, porque ellos son los que han creado el problema y son los que nos siguen pisando la cabeza y nos la van a pisar, si no lo decimos, para pedirnos la reconversión. Pero que esa reconversión, que es necesaria para nosotros, no venga con créditos que ellos mismos nos presten y después nos pidan, sino que porque fueron parte del problema, nos den la solución de forma gratuita, porque tenemos el mismo derecho al crecimiento como lo tuvieron ellos para ensuciarnos y ensuciar el planeta. Con esta idea quería terminar, porque todos entendemos que la reconversión hacia un mundo mejor es necesaria, pero los mismos que nos ensuciaron, que nos limpian, los mismos que nos ensuciaron, que nos den la solución, y que esto no sea un negocio financiero de algunos pocos que nos van a dar créditos pidiéndonos la reconversión y después terminamos siendo el patio traseros de estos mismos imperios. Esto es el arranque. Política, deportes, espectáculos y todo lo que buscas está acá. El arranque. Movemos la máquina de Radio Sónica.